Melquisedec Torres, periodista y abogado, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Y ahora vamos con el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, doctor Camilo González Pozo. Muy buenos días. Pues buenos días, doctor Fernando. Gusto oírlo de nuevo. Bueno, pues un placer para nosotros y un honor. Y doctor González, ¿cuántos son los grupos armados criminales que hay en Colombia? ¿Y en qué medida esos grupos armados se mueven al compás del movimiento del narcotráfico? ¿Cuál es lo que ustedes han averiguado y cuál es el resultado del estudio que han hecho desde INDEPAZ? Pues estos grupos, por supuesto, hay que mirarlos según las características, tamaño, pues se distinguen los que llaman grupos armados organizados de alto impacto de grupos delincuenciales y de bandas locales, ¿no? Porque pues los organizados de alto impacto, pues hay algunos que se agregan en cinco estructuras, ¿no? Que no significa que están consolidadas, pero eso es más o menos agregado. Y de ellas, sin contar al ELN, dependen 65 unidades, que son o frentes, o comandos, o columnas, compañías, ¿no? Y por el otro lado está el ELN, que tiene 8 frentes, ¿no? Eso pues significa que superan, pues, si contamos todas las unidades del ELN, pues que son como 35, pues, se acerca a 100 unidades organizadas como parte de esas estructuras mayores, ¿no? Entonces, que son, pues tienen sus denominaciones, que está la SAGC, o que también se conoce como el Clan del Golfo, que es una de las más grandes, que son, pues tienen impacto como en 345 municipios, pero de manera intensa en 216. Los grupos, digamos, post-FARC, tanto los que no entraron en el Acuerdo de La Habana, como los que se salieron, como los que se reagruparon a partir de pequeños disidencias en frentes. Ese es otro conglomerado que tiene presencia en 161 municipios, 60 de manera intensa, y son, pues ahí, esos son tres coordinaciones que llaman ellos, ¿no? Que son y que ahora se están incluyendo en una que llaman Segunda Marquetal y otra que llaman Estado Mayor Central, que son como las pues y el ELN, que tiene radio de operaciones en 162 municipios y con más intensidad en 91. Ese es un panorama pues bastante crítico, porque pues han venido creciendo, ¿no? En los últimos 3 años, y sobre todo pues en medio de la pandemia tuvieron una ampliación. Pues había disminuido después de la desmovilización de las FARC, y ahora se están recomponiendo. Ese es como pues el diagrama, ese panorama tiene pues detrás, esos números tienen detrás un panorama de violencia, ¿no? Los negocios ilícitos, el narcotráfico es por supuesto una de las actividades económicas centrales o de los propósitos de la mayor parte de esos grupos. Se alimentan prestando servicios de seguridad, capturando rentas, obligando a los campesinos a someterse pues a las leyes de las mafias. Pero no solamente tienen actividades ilícitas de narcotráfico, rutas y cultivos, sino también en otras rentas, ¿no? Se meten en las rentas del oro, de la madera, en los negocios de corrupción, en obras de infraestructura. Digamos, es el puntal armado de todas estas actividades económicas, pues, y sobre todo de violencias, porque pues constriñen, establecen dictaduras a las comunidades. Este es como el panorama. En la ley de aprobada en el Congreso, esa es la distinción pues entre los que son pueden ser objeto de diálogos políticos y los que deben ser objeto de sometimiento. Esa es como la clasificación pues que se ha incorporado en el estudio. Doctor González, uno no queda menos muerto si lo mata un grupo pequeño que si lo mata un grupo grande. De esos grupos pequeños que se han organizado al pie de los negocios ilícitos, especialmente
del narcotráfico, de la cocaína y de la extracción del oro, principalmente, no exclusivamente, de esos grupos pequeños. ¿Qué nos dice usted? ¿Cuántos hay? Pues, ¿Dónde están? ¿Quién los no, pues está eso, persiguiendo? ¿O nadie? pues la verdad que pues esa situación de formación de bandas y todo, no, incluso sobre eso hay informes pues tenemos informes hasta el año 21 de tanto de la policía, el ejército, la Defensoría del Pueblo ha hecho algunas referencias al asunto, en algunas ciudades, ¿no? Incluso en Bogotá, en Medellín, en Cali, en las grandes ciudades, pues estas bandas, generalmente bandas que anteriormente pues eran grupos de barrio, pues muchas alimentadas por toda esta dinámica criminal, pues tienen armas, consiguen armas más contundentes. Entonces un pequeño grupo se vuelve peligrosísimo y como no tienen tampoco estructuras ni contenciones, pues tienen una agresividad muy grande, ¿no? Eso, y hay mucho servicio que llaman pues de tercerización con los aparatos pues de organizados que están más ligados a las mafias y son responsables de muchas actividades. También hay una actividad de sicariato y desafortunadamente pues ahora tanto en los medios de comunicación, informaciones oficiales y demás, pues se informa de escuelas de sicarios que son igualmente pues son escuelas para matar, ¿no? Es un panorama muy crítico. Pues evaluamos en cuanto a impacto en nivel de violaciones en el derecho humanitario, derechos humanos y demás, comparado con la situación en las dos promedio de la situación digamos hasta el año 2016 cuando se firmaron los acuerdos. Y las estadísticas, por ejemplo, de la unidad de víctimas del Centro Nacional de Memoria Histórica, de muchas estadísticas oficiales, coinciden en que hubo un desescalamiento de grandes infracciones, como pues asesinato de personas civiles en medio del conflicto, desplazamiento, desaparición forzada, secuestro, minas antipersona, muertos en combate. En los últimos 6 años, con respecto a los periodos anteriores, hay una disminución. Pero lo que hemos identificado es que ese impacto general de lo que fue la dejación de armas y la desestructuración de lo que significan las FARC, pues ahora se está presentándose un agrupamiento y lo que más ha crecido son los grupos que tienen como impulsores a los que fueron anteriormente mandos medios o incluso reclutas de base que se quedaron por fuera o rompieron con el acuerdo de las FARC. Y el Plan del Golfo ha crecido de una forma impresionante. Pues mire que fueron capaces este año de paralizar a principios de año y de hacer una operación pistola y tener impacto en más de 200 municipios según registros hizo pues, tanto la policía y como la Defensoría del Pueblo y nosotros. Entonces se alían con todos estos grupos. Ahora hay iniciativas, se han dado iniciativas desde los gobiernos, en el anterior, iniciativas frente a estos grupos. Lo que ha pasado es que estas iniciativas han tenido una característica de concentrarse en lo que llaman objetivos de alto valor. Y esta telaraña, este avispero de grupos, el proponerse como gran objetivo y como seña de avance, dar de baja o capturar a unos jefecitos o jefesotes, pues tienen una gran capacidad de sustitución, porque no gente que tenga preparación política o militar especial, sino facilidad de gatillo. Entonces eso hace que lo reemplace muy fácilmente, ¿no? Entonces así vemos, incluso en la cúpula, lo que pasó con Otoniel, lo capturan, lo extraditan, y rápidamente hay una recomposición de mandos, ¿no? Gente que tiene por encima del Chiquito Malo y todos estos, tienen unos superiores que son los que mandan, los que manejan la plata, y eso les permite como hacer una reproducción. Entonces la estrategia se ha predicado, incluso cuando hablaron de planes de consolidación y
dijeron que tenía que ser integrales, tenían que tener en cuenta la inversión social, a la población, pero rápidamente se llega a que lo que actúa más velozmente, lo que llega al territorio, lo que se presenta ante la gente cuando se presenta, pues es el componente armado del Estado, y lo demás no llega o llega mal. Entonces, tampoco han resultado las estrategias frente a cultivos de uso ilícito, ni la erradicación forzada manual, que pues en el informe del gobierno Duque fue que habían erradicado más de 350.000 hectáreas de manera forzada y han consolidado la erradicación de 48.000 de manera concertada. Es decir, que una cosa con otra sumaría 400.000 hectáreas, y lo que tuvimos fue un aumento del número de hectáreas y sobre todo de la producción de cocaína. Quiere decir que allí también tenemos una ineficacia de políticas que no han resultado, y eso es lo que se trata, de que se haga un replanteamiento, porque este es un fenómeno que, sobre todo, pues todo lo que está más ligado a mafias, que tiene impactos tremendos en las comunidades y en la sociedad. El núcleo del problema, doctor González, y mientras ese problema existe no se va a ganar la guerra, es el problema de lo que usted llama la plata, porque estamos hablando de unas cantidades enormes, gigantescas, desproporcionadas frente a la capacidad de resistencia que tiene la sociedad colombiana de estos grupos. 1.400 toneladas métricas de cocaína a $100 el gramo dan unas cifras absolutamente descomunales, que desde luego muchas se quedan en el exterior, mucho aparte de ese dinero, y en los bandidos de fuera y en los que distribuyen la cocaína calle por calle, claro, pero una parte llega acá y esa parte es gigantesca. Los ricos de Colombia son esos bandidos, doctor González, y mientras sigan teniendo el dinero, van a seguir en lo suyo. Me parece a mí, Sí, pero, ¿su opinión? sí, pero sí, es cierto que ahí está un problema muy grande, pero digamos, de pensar que los jefes de esos grupos armados son los que más se enriquecen, ¿no? Pensemos en el Plan del Golfo, por ejemplo, o algunas de estas disidencias que están metidas en toda esta cadena del narcotráfico. Yo creo que ahí llega una porción y eso les permite comprar armas y tener algunos bienes. Pero el lavado de activos y en todos los negocios, las formas de inversión de la plata que llega a Colombia, es una de las cosas que justamente tiene que hacerse un diagnóstico mejor, porque ¿dónde se lava el dinero? Eso, si suponemos solamente una porción de todas esas cifras de venta, que no son 1.400, es más, porque esos son los cálculos que han hecho las agencias, tanto las de Naciones Unidas como el propio Departamento de Estado, la Oficina de Drogas de Estados Unidos, hablan de 1.400 toneladas métricas, pero pues hay quienes dicen que eso por ahí pasó, ¿no? Entonces, ¿cómo lavan? Es decir, todo eso a través del contrabando, a través de las bolsas, incluso reciclan y se meten en grandes inversiones, ¿no? Sobre eso ya hay ejemplos de cómo en grandes inversiones, a través de todos los sistemas, del sistema financiero internacional, hacen el lavado de activos. Entonces, el asunto es que existe un complejo donde el tema de los armados es un eslabón o un componente de todo una estructura mayor, donde los grandes negocios están en los que no tienen armas, ¿no? Si uno piensa simplemente, pensemos en el negocio en la zona del Catatumbo, que es una de las zonas pues que ha crecido más la producción de cocaína. Exportan la mayor parte de ese producto, lo exportan por Barranquilla, por el puerto de Barranquilla, según las investigaciones y informaciones incluso que han salido en prensa. Y los que participan en toda esa cadena de manera minoritaria son los armados del Catatumbo y mucho menos los cultivadores. Todos esos intermediarios y los que luego traen la plata, que traen el contrabando, ¿no? Allí se queda la mayor parte de plata. Los que luego lo invierten
como está demostrado, es decir, basta mirar solamente una muestra de toda esa mala, pues, el mal inventario de la SAED, y se da cuenta de que dónde están los bienes. Están en inmuebles, en edificios urbanos, parqueaderos, hoteles, grandes edificios, centros comerciales, grandes inversiones, ¿no? Y bueno, por supuesto que también llega a los armados que cuidan con pistolas negocio y con el crimen el negocio. Entonces toda esa maraña, además, está sustentado a nivel internacional, como ya lo hemos comentado, ¿no? Está sustentado ahí están los peces mayores, esos son los que más se benefician, y se benefician por todos los sobreprecios de ese negocio. Entonces es cierto, el combatir esto es muy, 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 muy complejo. No puede ser la estrategia simplemente nacional, tiene que haber acuerdos entre países y tiene que haber una modificación de la gran política mundial alrededor del tema. Está demostrado que no ha funcionado ni en Colombia ni en ningún lado con las estrategias tradicionales de enfoque militar a un problema que es multiforme. Entonces sí, estamos en un lío, pero frente a eso tiene que desarrollarse una política nacional e internacional, porque si no vamos a tener aquí la reproducción de estas guerras y de estos grupos armados alimentados tanto por esos negocios como por otros, ¿no? Porque ahí tenemos la corrupción es el contrato, la cadena de corrupción, que esa es otra mina, es otro punto, pues, de mafias que se incrustan y que están muy relacionadas con los fenómenos de violencia armada. Doctor Camilo González Pozo, ha dicho usted cosas muy ciertas y muy dramáticas, pero desde luego hay que empezar por el comienzo, hay que desarrollar una política integral de combate contra estos grupos, y estamos de acuerdo. Las grandes fortunas están después en dinero lavado en las grandes capitales, en los inmuebles, en los hoteles, en cuántas cosas están infiltradas por el dinero del narcotráfico, y como resultado de estas operaciones que llaman militares y que no son otra cosa que operaciones de la delincuencia que se prende de los negocios ilícitos como la cocaína y la extracción del oro. Doctor Camilo González Pozo, de nuevo, inmensamente agradecidos con su presencia en la Hora de la Verdad y con sus muy atinadas reflexiones sobre este tema dramático para el país. Muchísimas gracias. Yo saludo, Fernando. Bueno, queridos amigos, el presidente de Indepaz, lo oyeron, ¿no es cierto? Lo oyeron. Y esto no se arregla no haciendo nada, porque entonces, como todo ha fracasado, fracasó en el momento en que se dejó la política que traía el presidente Álvaro Uribe Vélez, que los tenía contra la pared, y entonces vino el presidente Juan Manuel Santos, negoció con ellos, y ahí están los resultados. Son los dueños del país, son las grandes fortunas, son los grandes capitanes de violencia en Colombia. Camilo González Pozo, presidente de Indepaz, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. 7 de la mañana, 3 minutos.